Buenas tardes, aquí estamos en una nueva entrevista como complemento a nuestras clases de Derecho Internacional Público de la Universidad de Concepción. Esta vez vamos a hablar de tratados internacionales. Ustedes en el curso ya han visto cuáles son las etapas de la celebración de un tratado, qué tipo de tratados existen, cuándo entran en vigencia en el ámbito internacional, cuándo entran en vigencia en el ámbito interno. Ya vimos las normas constitucionales. Entonces lo que vamos a hacer hoy día es conversar con Felipe Lopendía, de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien nos va a contar justamente en la práctica cómo Chile negocia sus tratados internacionales, esta etapa que ustedes ya vieron en lo teórico, lo que dice la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados de 1969, o lo que dice nuestra Constitución. Bueno, ahora la idea es que con Felipe Lopendía conversemos de cómo en la realidad estas normas, finalmente entran en la práctica. Así que Felipe, muchas gracias por aceptar mi invitación a conversar de estos temas con la amplia experiencia que tú tienes y para que ya entrando en el terreno hiperpráctico, los estudiantes de Derecho Internacional y aquellos que nos escuchan hoy día, comprendan cómo se negocian los tratados internacionales. Muchas gracias, Paulina, por la invitación. Siempre un gusto estar en contacto contigo y a través tuyo con tus alumnos. Básicamente la experiencia que pienso proyectar contigo a propósito de la negociación de acuerdos tiene que ver fundamentalmente con lo que ha sido, con lo que es la experiencia en términos de la negociación de acuerdos comerciales internacionales, de tratados de libre comercio o acuerdos económicos, respecto de los cuales Chile tiene ha ido acumulando una amplia experiencia a lo largo de los años. Yo diría que fundamentalmente desde el punto de vista práctico, una de las primeras decisiones que se toman a la hora de iniciar un proceso negociador con otro país es ponernos de acuerdo desde el punto de vista del procedimiento que vamos a seguir en la negociación. ¿Y a qué me refiero con esto? En primer lugar, suscribir o acordar una suerte de términos de referencia que van a ser el marco bajo el cual vamos a desarrollar el proceso negociador a lo largo del tiempo. Y cuando hablo de marco me refiero a varias cosas. En primer lugar, ¿cuáles van a ser los temas que vamos a abordar en este proceso negociador? En temas comerciales, en temas económicos, fundamentalmente nos estamos refiriendo a abordar, ¿no es cierto?, temas vinculados al comercio de bienes, la liberalización arancelaria y todas las disciplinas asociadas que propenden, ¿no es cierto?, a abrir, ¿no es cierto?, el mercado, abrir el comercio entre ambos países. Y por lo tanto, ahí viene una primera gran definición, como digo, definir cuáles van a ser los grandes temas los temas que vamos a abordar en el proceso. Definir también más o menos el espacio de tiempo que vamos a tomar en este proceso. Cuánto pretendemos, ¿no es cierto?, cuánto tiempo pretendemos demorarnos en llegar finalmente a un acuerdo. Acordar también aspectos que pueden sonar, digamos, extremadamente adjetivos, pero que también son muy importantes. Frecuencia de las reuniones, dónde van a tener lugar las reuniones, de qué manera vamos a reflejar los acuerdos de cada reunión que vamos a sostener a través de un acta que va a contener cuáles elementos, cómo vamos a abordar esa acta para que quede un registro de los avances que vamos alcanzando a lo largo del proceso negociador. Entonces, todos estos elementos están contenidos en este documento que nosotros denominamos términos de referencia de la negociación y que son el primer mini acuerdo que alcanzamos con la contraparte al inicio del proceso. Una vez acordado... Felipe, hay una pregunta actual que me surge inmediatamente. ¿Y qué pasa en tiempos de pandemia? Porque normalmente los equipos negociadores viajan, hacen las reuniones en un país, en otro, o si es una conferencia internacional, van al lugar donde la conferencia. ¿Y qué está pasando hoy día en tiempos de pandemia? Bueno, fundamentalmente nos hemos tenido que ajustar a esta nueva realidad en que, no, como dices tú, no podemos trasladarnos, no podemos viajar, y estamos utilizando los medios tecnológicos. Estamos realizando reuniones de negociación utilizando, por ejemplo, esta misma plataforma que estamos usando ahora para conversar. Ya hemos tenido, de hecho, en las últimas semanas, 2 experiencias, yo diría, bastante exitosas
En términos del desarrollo de la reunión, tuvimos hace unas semanas atrás una ronda de negociaciones con los países del EFTA, es decir, los países de la Asociación de Libre Comercio de Europa, es decir, Noruega, Suiza, Islandia. 4 días de reuniones a través de medios electrónicos en las cuales los distintos grupos negociadores sostuvieron sus reuniones. Y ahora, precisamente esta semana, estamos concluyendo la 7ª ronda de negociaciones con la Unión Europea, que también la hemos desarrollado de la misma manera, y yo te diría que la evaluación es sumamente satisfactoria. Se han podido conectar todos aquellos que requieren conectarse para participar de las distintas reuniones, y yo diría que ha sido una muy buena fórmula para enfrentar esta contingencia que estamos enfrentando actualmente. O sea, que ahí en los términos tú le tienes que agregar ahora la diferencia horaria para la conexión. La diferencia horaria, exactamente. O sea, todavía no hemos... prácticos que se suman. Todavía no hemos tenido la contingencia de hacerlo con un país de Asia. Yo creo que ahí probablemente los problemas van a ser mayores. Pero hasta ahora ha estado bien, porque el horario también con Europa se acomoda. Fundamentalmente estamos trabajando en las mañanas. Concluimos aproximadamente a la 1 de la tarde. Partimos tempranito en la mañana. Así que en ese sentido también ha sido una buena experiencia como para poder sortear lo que estamos enfrentando actualmente. Pero yendo a eso y yendo al tema práctico, efectivamente, como tú decías en la pregunta anterior, claro, los procesos negociadores en general se desarrollan en reuniones alternadas en cada una de las sedes o capitales, ¿no es cierto?, de los países que participan en el proceso. Lo común es que en los términos de referencia acordemos, como digo, reuniones alternadas en cada uno de las capitales y fundamentalmente el trabajo presencial, es decir, la reunión presencial con tu contraparte, en ese sentido es bastante importante, sobre todo para ir articulando los acuerdos o diseñando los acuerdos que finalmente van a ser base del paquete o del acuerdo final que se va a alcanzar en la negociación. En esos casos, por ejemplo, Felipe, cuando están en la etapa de negociación, y estamos hablando de acuerdos multilaterales, sí. Y evidentemente no todos los estados van a estar siempre de acuerdo en el 100% de los términos de un acuerdo. Y surge la idea de las reservas, que yo se lo expliqué a los alumnos. ¿Esos también se conversa en esta etapa de negociación? ¿Es aquí donde ya tú vas anunciando que cuando firmes o ratifiques vas a reservarte determinadas disposiciones? A ver, hay que distinguir, yo diría, 2 niveles. Hay ciertos acuerdos que ya de entrada contemplan la posibilidad de poder reservar determinadas legislaciones, determinadas normativas internas en relación con una determinada obligación, y por lo tanto ahí lo que cabe es llenar darle contenido en el fondo a esa posibilidad que ya está contemplada ex ante en el diseño de lo que va a ser el tratado. En el ámbito multilateral, yendo específicamente a la pregunta que tú señalas, efectivamente eso se va dando tradicionalmente durante el curso de la negociación. Es decir, a propósito de cuando se van ya diseñando, prefigurando las obligaciones, el Estado en cuestión probablemente tiene que ya empezar a entrar en contactos con otros países para efectos de determinar, si es que ya aprecia, ¿no es cierto?, que la obligación va a ser de una determinada manera, que eventualmente para poder acompañar o para poder concurrir a la adopción final de ese texto va a tener que necesitar incluir o establecer algún tipo de reserva a propósito de alguna obligación, cosa de que al momento de llegar a la conclusión final, esa reserva, eso es lo ideal, lo óptimo, sea parte también de ese paquete o de ese acuerdo final que se alcance. Y por lo tanto, eso hace necesario el hecho de que ese trabajo respecto a esa reserva tenga que partir probablemente durante el curso del proceso negociador, pero yo diría que lo óptimo es que sea además siempre antes de alcanzar obviamente el paquete final. En el caso de lo bilateral y en particular nuevamente la experiencia relativa a los acuerdos comerciales, yo te diría que ahí sí se ajustan más a la primera situación que yo describí, es decir, el acuerdo ex ante ya contempla posibilidades de que a propósito de un conjunto, porque no necesariamente respecto a todas las obligaciones contenidas en él, pero respecto a algunas, es posible, ¿no es cierto?, negociar un conjunto de reservas que también requieren
un proceso negociador intenso, pero permite, digamos, de entrada la posibilidad de que haya un conjunto de reservas con respecto a distintas obligaciones contenidas en el acuerdo. Y en estas negociaciones, pongámonos en el caso en que nos va bien en la negociación, Sí. es decir, porque si no llegamos hasta aquí nomás, porque negociaciones fallidas existen muchas, no siempre los estados se ponen de acuerdo en los términos de un tratado y finalmente no llegan a este acuerdo. Pero lleguemos al caso en que se avanza la negociación y finalmente se llega a un acuerdo. ¿Qué sigue después y cómo en la práctica se realiza? Bueno, una vez que se alcanza el acuerdo final en una negociación, en general lo que nosotros hacemos es que sometemos el texto a lo que nosotros le denominamos una revisión legal, que es fundamentalmente que los equipos jurídicos de cada una de las partes, durante un periodo de tiempo, revisan todos los textos que se han negociado para efectos fundamentalmente de darles coherencia, de darles consistencia, de que si desde las cosas más formales hasta evidentemente darle una consistencia global, es decir, por ejemplo, ponerme de acuerdo en el tamaño de la letra, en el tipo de letra, en que voy a poner los títulos de las disposiciones de tal manera, o sea, cosas puramente de formato, hasta dar consistencia en los términos. Si estoy utilizando el concepto mercancía, por ejemplo, y en otra parte del tratado, producto de la negociación, se utilizó el concepto bien, bueno, me tengo que poner de acuerdo, ¿qué voy a usar? ¿Voy a usar mercancía o voy a usar bien a lo largo de todo el tratado? Ese tipo de cuestiones. Y evidentemente, entendiendo además que tú tienes ahí un conjunto grande de puros abogados, entonces es un proceso que toma su tiempo, es muy riguroso, muy detallista, para efectos de darle, ¿no es cierto?, encontrar un texto ya final, que va a ser el texto que se va a someter a la firma por parte de la autoridad del país correspondiente que va a suscribir ese acuerdo. Entonces, tenemos conclusión, periodo de revisión legal, que tomará, dependiendo obviamente de la extensión del tratado. Los abogados, entonces, en la revisión preparan los textos y los dejan listos, los dejan preparados para la firma. Y ahí entonces llegamos al momento, yo diría, al momento cúlmine del proceso negociador, como bien lo sabes tú, en que, ¿no es cierto?, el Estado, en este caso, mediante, ¿no es cierto?, su representante, que muchas veces en el caso de Chile lo hace el ministro de Relaciones Exteriores, suscribe a nombre de Chile el tratado y por lo tanto ya se obliga, ¿no es cierto?, adquiere un conjunto de obligaciones como consecuencia de esa firma. Ahora, ¿en qué idioma lo redactan? ¿Perdón? ¿En qué idioma se redactan los tratados? Bueno, depende. En general, en las negociaciones comerciales, nosotros con países, digamos, fundamentalmente europeos o países del Asia, por no mencionar Estados Unidos, por ejemplo, en general nosotros negociamos en inglés cuando estamos hablando de ese mundo. Por lo tanto, el idioma sobre el cual hemos ido construyendo los textos ha sido ese. Ahora, nosotros, en general, porque como consecuencia de que vamos a tener que en algún momento enviar este tratado al Congreso, iniciar una serie de trámites internos, vamos a requerir un texto en español, vamos en paralelo trabajando en el texto en español, haciendo una traducción permanentemente, y esa la vamos actualizando a medida, ¿no es cierto?, que se van ajustando los textos en el texto en inglés, que es el texto base. Ahora, en general los tratados que nosotros negociamos y suscribimos en este ámbito, establecemos en la parte final del tratado los idiomas oficiales del tratado. Y muchas veces decimos, y evidentemente hacemos, que el idioma será oficial, o los textos oficiales, o los textos auténticos del tratado van a ser en inglés, castellano, bueno, y el idioma, ¿no es cierto?, probablemente del país que, la contraparte en este caso, si estamos hablando de un país del Asia, por ejemplo, por dar un ejemplo. Y por lo tanto, esos tres textos, por ejemplo, si estoy pensando en el tratado, por dar un ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con Japón, por ejemplo, en donde finalmente se firman tres versiones del tratado, en japonés, en castellano, en inglés, y esas tres tienen un valor auténtico. Evidentemente Japón utilizará su texto, obviamente, para todos sus trámites en la dieta japonesa, y nosotros a su vez con el texto en castellano. Y la revisión legal, esta revisión legal a la cual yo aludía, que hago con la contraparte, por supuesto la hago en el idioma de la negociación, en inglés. Después yo tendré el doble trabajo que hacer todos esos ajustes que hice en la revisión legal también en el texto en castellano.
Y en el caso de problema de interpretación, que a veces ocurre, Sí. Que hay problemas de interpretación, que en inglés se entiende de una manera, Sí. en español en otra, y en En chino general, en otra, en general ¿tienen en la esos, misma fuerza legal? no, en O sea, general en esos ¿cómo lo casos establecen? muchas veces le damos prevalencia a un idioma por sobre otro en ese tipo Ya, de cosas. Y en general la prevalencia que se tiende a dar es la del idioma, es la del texto en inglés. ya. En general. ¿Por qué? Porque efectivamente se reconoce que ha sido el texto bajo el cual se negociaron las disposiciones y además por un tema también de dar una suerte de, si se quiere, de objetividad desde el punto de vista de dónde alcanzar la solución respecto a alguna inconsistencia o alguna incompatibilidad que se haya detectado entre los textos en los otros dos idiomas, por ejemplo. Una vez que el texto está firmado Sí. por el presidente de la República, ¿inmediatamente el presidente puede ratificar o en Chile hay que hacer algo Sí. más? Ahí hay un matiz. En general nosotros, en nuestra práctica, los acuerdos los suscribe la regla general el canciller. Es raro que un tratado, por lo menos en las materias en las cuales yo me he desenvuelto, que son los temas económicos, comerciales, lo firme el presidente. Se prefiere por un tema de importancia, de mantener cierta... ¿cómo decirlo?, cierta proporcionalidad, si se quiere, desde el punto de vista del acto. En general se confía, entendiendo que el canciller cuenta con plenos poderes por su propio cargo, se prefiere que sea el ministro de Relaciones Exteriores quien suscriba esta clase de acuerdo. No digo que hay situaciones que efectivamente y en otro tipo de materia en que pueda ser el mismo presidente el cual lo haga. Ahora, una vez que se produce esa firma, bueno, evidentemente en Chile, de conformidad a nuestras normas constitucionales, los tratados para que entren en vigor deben ser, ¿no es cierto?, aprobados por nuestro Congreso. Tienen que ser aprobados por el Congreso. Para ello, una vez suscrito el acuerdo, nosotros preparamos el mensaje presidencial que va a hacer la comunicación que el Poder Ejecutivo le envía al Poder Legislativo explicando, bueno, de qué se trata este tratado que le estoy enviando a usted para su aprobación. Muchas veces estos mensajes deben ser firmados por un grupo, algún número de ministros, dependiendo un poco muchas veces de las materias que abarca el tratado. Cuando son tratados muy amplios y por lo tanto abarcan materias de distinta índole, se requiere y se suman, ¿no es cierto?, las firmas de ministros sectoriales. En general, la norma es que en general lo firma junto con el canciller, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, y así algún otro ministro de Agricultura, eventualmente en el caso de los acuerdos comerciales. Entonces, una vez elaborado el mensaje con las firmas correspondientes, se envía por parte del Ministerio Secretario General de la Presidencia, se envía el texto del tratado con su mensaje para el inicio de su tramitación en el Congreso. En general, los tratados internacionales ingresan al Congreso por la Cámara de Diputados en su tramitación, y lo común, esto obviamente es un acuerdo que toman los comités parlamentarios junto con la mesa ya sea de ambas corporaciones, en su caso, inicia la tramitación ya específica con una discusión en comisión, que lo normal es que la primera que lo aborde sea la Comisión de Relaciones Exteriores, ya sea de la Cámara, y después, posteriormente, cuando pasa a segundo trámite, en la del Senado. Y, por lo tanto, ahí se inicia ya la discusión en el Congreso del texto del tratado que se está sometiendo a la consideración del mismo en comisiones primero. Ahí, bueno, podemos conversar un poco qué es lo que pasa, no hay siempre una regla fija, y luego en sala para su votación. Y ese mismo esquema se reproduce de alguna manera en el Senado también en su tramitación. Es decir, tiene que cumplir con los dos trámites constitucionales, bueno, como ocurre con cualquier proyecto de ley común, digamos, normal. En la Constitución dice que el presidente de la República tiene la obligación de informar al Congreso de todo el contenido y alcance del tratado. Sí. En la práctica, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo el Ejecutivo, en este caso, que son ustedes, Ministerio de Relaciones Exteriores, le informan a los parlamentarios de todo el contenido y alcance de un tratado, más allá de solo enviarle el mensaje y de enviarle el texto, que a veces el texto es muy complejo? Hay tratados que son... y a mí me preguntan por alguno y yo les digo, o sea, yo no les puedo explicar el contenido porque son a veces, y sobre todo aquellos que dicen relación con tratados comerciales,
son temas o términos muy técnicos que no es llegar y cualquiera que lo explique. ¿Cómo lo hacen entonces en la práctica para informar? En la práctica, sí. Es un buen tema el que tú tocas, porque efectivamente los tratados, como bien dices tú, en particular los tratados comerciales, son cada día más especializados en las temáticas que abordan. Entonces, lo primero es que efectivamente es concurrir, ¿no es cierto?, a las sesiones de la comisión para la discusión del tratado. Eso es básico, es mínimo, digamos. Nosotros en general llevamos presentaciones lo más detalladas posible para la sesión, en la cual damos cuenta de cada uno de los aspectos que están incorporados en el tratado. Preparamos documentos escritos, muchos documentos escritos, minutas, que distribuimos entre los miembros de la comisión correspondiente. Gestionamos, y esto ya es básicamente más bien en un ámbito más bien informal, pero que también me parece muy importante, gestionamos muchísimas reuniones tanto con los parlamentarios como con sus asesores para poder abordar determinadas temáticas contenidas en el tratado. Es decir, la idea es poder, desde el Ejecutivo, poder desplegar el mayor esfuerzo posible para poder explicar de manera muy pormenorizada de qué se tratan cada una de las materias que están incorporadas en el tratado. Las sesiones, como digo, son importantes. Las sesiones de trabajo, los parlamentarios formulan muchas veces muchas preguntas en distintos ámbitos. Y por el lado nuestro, nosotros intentamos concurrir no solamente con los responsables políticos de la negociación, sino también con los técnicos, con los que estuvieron ahí metidos ahí en el día a día de la negociación y por lo tanto conocen al detalle los distintos aspectos que están incorporados en el tratado. Y de esa manera podemos garantizar que la información que estamos dando sea lo más completa posible. Pero ahí yo creo que hay un tema que tú lo dejas traslucir de alguna manera, pero que probablemente se da en una etapa anterior, pero que también se vincula mucho al tema de la información, y yo creo que ahí también hay un desafío importante para ir mejorando, para que en el fondo la información fluya de una manera mucho más concreta. ¿Y por qué lo digo? Porque claro, de acuerdo al marco constitucional que nos rige actualmente, el Congreso en principio y claramente solamente tiene dos opciones con respecto a un tratado internacional que se le somete a su consideración, porque no lo puede modificar, básicamente lo puede aprobar o rechazar. Y por eso es que a nosotros nos parece tan importante, y de hecho han habido algunos cambios en el pasado, algunos cambios incluso constitucionales en años recientes, para propósito de qué pasa en la etapa de la negociación propiamente tal. O sea, qué pasa en el periodo en que todavía estamos construyendo un acuerdo y que eventualmente a los parlamentarios, o no eventualmente, pero definitivamente a los parlamentarios les puede interesar y puede ser importante mantenerlo medianamente informado de qué es lo que se está negociando en un determinado tratado. Cosa de tal de que cuando lleguemos con un acuerdo ya suscrito al Congreso, por lo menos haya un cierto conocimiento de parte de ellos, de qué es lo que se trata, de que no partamos básicamente de cero. Y además porque durante el proceso del negociador también es posible que los parlamentarios puedan entregarnos sus puntos de vista con respecto a determinadas materias que se puedan estar tratando. Obviamente, tú lo sabes, dista bastante de otros ordenamientos jurídicos en donde efectivamente el sistema es bastante distinto y en donde el Congreso sí tiene un rol más preponderante desde el punto de vista de la construcción de un tratado, si se quiere denominarlo así, de la construcción de un tratado internacional. Existe la experiencia, yo recuerdo, por ejemplo, el del acuerdo de asociación con la Unión Europea, sí. En que además había una, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, era como una tercera o cuarta sala, donde estaba una especie de cuarto adjunto. Ese, el cuarto adjunto, eso era. Sí. Eso también es importante señalarlo. Bueno, eso es muy vital. O sea, nosotros, como bien lo dices tú, tuvimos una primera experiencia, un cuarto adjunto ya hace más de 15 años atrás, cuando negociamos el acuerdo actual de asociación con la Unión Europea. Y hace pocos años, si bien la tuvimos, pero no la mantuvimos de manera persistente, la hemos ya reinstaurado ya hace algunos años atrás, y que tiene que ver con la información que es necesario entregar a la sociedad civil en su conjunto con respecto a una negociación. Hablábamos hace un rato que los tratados cada vez son más diversos desde el punto de vista de la temática, abarcan más ámbitos diferentes en la economía de un país, y por lo tanto generan mucho más interés desde distintos ámbitos de la sociedad civil para conocer qué es lo que se está
negociando en un determinado acuerdo. Y por lo tanto, es muy fundamental, es muy central contar con esta instancia en la cual el gobierno pueda de manera regular, periódica, ir entregando información a propósito del avance y de la evolución de una negociación específica. Y de hecho, en las negociaciones actualmente en curso que estamos llevando a cabo, una de ellas precisamente la modernización de ese acuerdo de hace 15 años atrás con la Unión Europea, mantenemos una instancia de cuarto adjunto que se reúne cada vez que tenemos una ronda de negociación y que damos una información, yo diría, bastante detallada respecto a lo que está ocurriendo en la negociación propiamente tal, con participación de los técnicos nuestros, y en la cual intentamos convocar a realizar una convocatoria lo más amplia posible, que abarque a distintas entidades o distintas agrupaciones de la sociedad civil que muestren algún tipo de interés en conocer qué es lo que está pasando en una negociación. Y eso también incluye y abarca efectivamente a la posibilidad de poder incorporar también a parlamentarios, digamos, en esta instancia, ¿no es cierto?, de información con respecto a un tratado. A mí me parece, como yo lo decía hace un rato, fundamental también, porque también ayuda de una manera importante a darle aún más legitimidad, digamos, legitimidad política, si se quiere, a un proceso negociador que muchas veces puede ser muy delicado, muy sensible, muy complejo al mismo tiempo. Ahora, para aprobarlo en el Congreso, en cada una de las cámaras, ¿cuál es el quórum que se requiere? Bueno, en general los tratados requieren quórum simple. Esa es la regla general en ambas cámaras. Ahora, evidentemente hay tratados que eventualmente pueden abarcar o contener disposiciones que, de acuerdo a nuestro orden constitucional, requieren algún quórum calificado, dependiendo de la materia. Algún quórum, digamos, de norma orgánica constitucional, o algún quórum calificado específicamente. Y eso evidentemente dependerá un poco de la materia, como digo, que esté contenida en el tratado. De hecho, por dar algún ejemplo, se ha considerado en algunos acuerdos comerciales, volviendo al tema comercial, suscritos por Chile en el pasado, que a propósito, por ejemplo, de ciertas normas en materia de confidencialidad, en materia de manejo de información, de datos, en algunos casos, algunas comisiones o en el Congreso se ha considerado que por esas materias contenidas en el tratado puede requerir o se requería en esa oportunidad algún quórum calificado para su aprobación y bueno, y se aplicó esa norma, digamos. Ahora hay que decir que efectivamente en la historia de estos acuerdos en general se aprueban con amplias mayorías y por lo tanto la discusión de los quórum tampoco fue tan relevante desde el punto de vista de definir, bueno, en la búsqueda de algún voto en particular para su aprobación. Pero sí efectivamente es algo que se tiene a la vista y que se analiza por parte del Congreso para determinar finalmente en cada caso el quórum que se requiere. Hay alguna experiencia más reciente a propósito del CPTPP, por ejemplo, en donde tuvimos también alguna discusión en el Congreso respecto a los quórum. De hecho fue analizado por las comisiones de constitución de ambas cámaras y bueno, y la decisión en ese caso concreto fue que se requería solo quórum simple, pero lo pongo como un ejemplo porque efectivamente es un ámbito que sí se analiza se analiza por parte del Congreso para determinar finalmente si es que requerirá o no requerirá un quórum especial ese instrumento internacional. Ahora, cuando el Congreso aprueba el tratado, en términos prácticos de nuevo, sí, ¿cómo se le informa al Ejecutivo que el Congreso lo ha aprobado, ese acuerdo aprobatorio, y al mismo tiempo tiene la posibilidad el Congreso de en ese acuerdo aprobatorio otorgarle al presidente de la República facultades para que en la aplicación del tratado pueda dictar decretos con fuerza de ley y no tener siempre que volver al Congreso para cada vez pedir la tramitación de una ley para poder cumplir con un tratado? Mira, a ver, lo primero, efectivamente concluido el segundo trámite, aprobado por el Senado, ¿no es cierto?, del tratado, se da cuenta de que la tramitación legislativa ha concluido. Esto se informa al Poder Ejecutivo a través, ¿no es cierto?, del canal que es el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, y en lo formal, una vez que eso llega al Poder Ejecutivo,
los antecedentes vuelven, digamos, en este caso, a la Cancillería, para que la Cancillería empiece la elaboración del decreto promulgatorio del tratado. Eso es lo formal, y es aquí, ¿no es cierto?, nuestra dirección jurídica, en que se comienza, ¿no es cierto?, con la elaboración de este decreto, que es posible que por supuesto va a requerir la firma del canciller, pero lo más importante es que va a requerir la firma del presidente de la República. ¿Por qué es importante el decreto promulgatorio? Porque es el acto a través del cual propendemos, ¿no es cierto?, a avanzar hacia la entrada en vigor doméstica, hacia la entrada en vigor nacional del tratado. ¿Por qué hago la distinción con la nacional y la entrada en vigor internacional? Porque también es cierto que una vez que el Ejecutivo recibe, ¿no es cierto?, esta comunicación formal del Congreso y llegan los antecedentes en este caso a la Cancillería también se pone entonces a trabajar en la nota diplomática por medio de la cual le tiene que avisar a la contraparte que ya la etapa del Congreso ha concluido. ¿Y por qué debe enviar esta nota? Porque también a partir de las normas de entrada en vigor del tratado empiezan a correr ciertos plazos para la entrada en vigor que se empiezan a contabilizar desde el momento de la recepción de la nota, en este caso, si lo pensamos del lado de Chile, de la nota de respuesta a la nota enviada por Chile de la conclusión del trámite, de los trámites internos, en este caso en el Congreso, los trámites internos. Entonces, como que hay dos tracks, hay dos caminos de trabajo. Esto, por el lado, ¿no es cierto?, con mi contraparte, de darle conocimiento, de comunicación de que hemos ido cumpliendo con este trámite, y el otro, el trámite interno, con el decreto promulgatorio, que se elabora, se firma por parte del presidente de la República. Una vez elaborado, suscrito el decreto, tiene que ir a la Contraloría General de la República para su trámite de toma de razón, y una vez que la Contraloría toma razón del decreto, ya estamos en condiciones de poder ir a la publicación del tratado, que sabemos que es el acto a través del cual ya le damos, ¿no es cierto?, vigencia en Chile a este tratado internacional. Ahora, tu segunda pregunta, esta posibilidad, digamos, de poder, tú dices, evitar, ¿no es cierto?, que en el futuro, a partir, ¿no es cierto?, de la implementación, si se quiere, del tratado o de su vida, poder concurrir al tratado. Yo, en mi experiencia, no desconozco situaciones en las cuales el Congreso le haya dado una suerte de no sé si llamarlo instrucción o de qué manera, en términos de dictación de algún acto administrativo por medio del cual evitar eso. Evitar, ¿no es cierto?, volver al Congreso a propósito de la implementación del tratado. Ahora bien, nosotros, en el ámbito comercial, de comercio, en el ámbito económico, sí, muchas veces se contempla en la normativa del tratado el hecho de que ciertas modificaciones al mismo, decimos ex ante, que ya no requieren aprobación parlamentaria. ¿A qué me refiero? Perdona lo técnico, pero tiene que ver un poco para poder aquilatar de qué estamos hablando. Reducciones arancelarias en el tiempo de un determinado producto, que yo establezco un calendario en el tiempo en años, pero yo puedo en algún momento de la vida del tratado querer acelerar eso, hacerlo más rápido. Entonces el tratado dice, mire, ¿sabe qué? Si usted decide hacerlo, basta un acuerdo entre las partes y una entrada en vigencia administrativa. No es necesario que tenga que ir al Congreso, porque yo entiendo que ya el Congreso aprobó ese concepto, esa noción, y por lo tanto no necesito ir. Ahora, sí es interesante, a propósito de tu pregunta, ¿qué pasa con aquellas normas ya propiamente de implementación del tratado? O sea, ¿qué me refiero? El tratado contiene una obligación que hace necesario que Chile tenga que dictar una norma para adecuar su normativa a lo que el tratado dice. Eso efectivamente de acuerdo a nuestro régimen, es necesario muchas veces hacerlo, porque a diferencia de un régimen, por ejemplo, como el sistema americano, en donde los tratados tienen una autoejecución, si se quiere. En fondo, tú no necesitas necesariamente dictar una normativa, sino que el tratado en sí mismo puede ser en algunos ámbitos. Pero en Chile puede ser también que en algunos ámbitos, por ejemplo, estoy pensando en que el tratado contiene la obligación de que yo tengo que crear determinados tipos penales, por ejemplo, para perseguir el cohecho internacional, el lavado de dinero. Entonces yo tengo que hacer modificaciones probablemente en mi código penal para cumplir con lo que el tratado dice. Entonces en ese caso el tratado, yo tengo que elaborar una norma de implementación
que me permita finalmente alinear mi norma interna, en este caso el Código Penal, a lo que el Tratado Internacional me mandata o me obliga a realizar. Y eso efectivamente es posible hacer, al margen de que evidentemente en otras materias el tratado tiene, por tener rango de ley, tiene, digamos, una aplicación, si se quiere, automática desde el punto de vista del surgimiento de la obligación para Chile en este caso. Y en la práctica, ¿qué pasa si es que el Congreso, Chile, porque para efectos del exterior es Chile, no es ni el Congreso ni el Ejecutivo, es Chile, se demora, por ejemplo, en cumplir con la adaptación de la legislación interna, como tú dices, a una obligación? Porque los ritmos no siempre son los mismos, las prioridades cambian, seguramente la contingencia de ahora hay muchas cosas que quedaron paradas y que eso tal vez nos va a implicar que algunos tratados internacionales no estamos implementándolos al ritmo que está. ¿Qué pasa ahí con las contrapartes? ¿Nos pegan el telefonazo? Totalmente. ¿Qué pasa? Totalmente. Bueno, hay distintos niveles de reacción. Hay niveles más bien extraoficiales o informales, como dices tú, el llamado telefónico, la comunicación a alguna autoridad competente de parte de la contraparte. Nosotros en general en estos tratados tenemos una instancia que le llamamos más bien de administración del tratado, en donde cada cierto tiempo nos juntamos con la contraparte para revisar, ¿no es cierto?, el funcionamiento del tratado. Entonces también en esa instancia se plantea, por ejemplo, por la contraparte, decir, no, oiga, mire, la obligación en tal ámbito todavía, ¿qué pasa con el proyecto de ley? Que usted se comprometió hace unos meses atrás en enviar al Congreso. ¿En qué etapa está? No, estoy preocupado porque esto no avanza. Eso se da de manera muy frecuente en este tipo de situaciones. Ahora, si es que todas estas acciones, que si se quiere tienen un carácter más bien político, se van notando como infructuosas para poder lograr el objetivo, bueno, el tratado también contempla mecanismos ya más institucionales, más formales para canalizar de alguna manera esta frustración. ¿Y a qué me refiero? Me refiero fundamentalmente a la utilización de los mecanismos de solución de controversias que muchas veces están contemplados en los tratados internacionales. Es decir, normas contenidas en el mismo tratado que permiten dar curso, canalizar a lo que alguna parte entiende como un incumplimiento de alguna obligación. Y ahí los mecanismos no siempre son iguales, son idénticos, pero en general tienen una estructura más o menos semejante en términos de distintas etapas de discusión entre las partes, hasta llegar a algunos que tienen etapas ya propiamente jurisdiccionales, es decir, con tribunales ad hoc, cuya composición se elige por las partes y al respecto de lo cual se establece un cierto procedimiento para el conocimiento del problema y que llega a distintas resoluciones que podrá ser una recomendación, podrá ser un informe o en algunos casos incluso podrá llegar a ser a ciertas decisiones que tienen una fuerza vinculante. Me refiero con esto a la posibilidad o que acarrea ciertas consecuencias desde el punto de vista del funcionamiento de un determinado tratado. Ahí hay una diversidad amplia de alternativas, de opciones al respecto. Pero ese es el canal institucional para poder resolver situaciones como la que tú mencionas, porque muchas veces pasa de que estas normas que requieren estas obligaciones que requieren una norma de implementación interna, bueno, se hace difícil muchas veces poder cumplirla de manera rápida. Siguiendo con la etapa internacional, cuando son tratados multilaterales, estoy pensando en tratados que son 11, 12 estados. Sí. ¿Ahí se nombra un depositario normalmente? Sí. ¿Y a quién nombra normalmente como depositario? Bueno, hay que ver, porque si estamos en el ámbito de una convención, de un tratado que se está negociando y va a operar en el marco de un organismo internacional, OMC, OMPI, Naciones Unidas. Bueno, muchas veces ahí la secretaría es la que cumple un rol, la secretaría, digamos, del organismo, es la que cumple un rol fundamental ya desde la negociación y después ya desde el punto de vista del registro del tratado y de que los instrumentos de ratificación se depositan en el mismo organismo internacional. Hay otro tipo de acuerdo también
plurilaterales, por ejemplo, de muchos miembros, en donde ahí, claro, se funciona no al alero de un organismo, sino se negocia nomás entre los países participantes, y ahí sí es lo usual que se designa un país como depositario. Y a ese país entonces que va a cumplir esas funciones, que va a recibir, ¿no es cierto?, los instrumentos de ratificación, que va a llevar, ¿no es cierto?, un registro de todos los textos auténticos que fueron, ¿no es cierto?, negociados y suscritos. Y ahí, bueno, dependerá, no siempre hay una regla como para definir qué país es el que en cada caso va a cumplir ese rol de depositario. Hay mucho aquí de confianza, mucho del rol. Muchas veces el rol es, digamos, de liderazgo, que muchas veces en un proceso juega a algún país que también lo hace en sí mismo merecedor o que a ser, ¿no es cierto?, elegido como depositario. Ahí pueden haber distintas opciones, obviamente no hay una regla fija. Y ahí en la última etapa que tú ya la adelantabas, la del depósito del tratado, el registro y la publicación en Naciones Unidas. ¿Quién es el que lleva el texto? ¿Quién deposita el texto del tratado en Secretaría General para que la Secretaría lo registre y después lo publique? ¿Es un Estado? ¿Todos los Estados? Yo siempre he tenido la duda en la práctica cómo se hace eso. Yo lo que conozco, básicamente cada Estado, a través de su representante en ese organismo, es el que concurre a la Secretaría, en este caso probar ser al secretario general del organismo, al director general, en el caso de la OMC o de la OMPI, concurre y lleva el instrumento de ratificación, lo entrega en un acto, en este caso a las autoridades del organismo, y ellos lo reciben y ahí se produce efectivamente el momento, ¿no es cierto?, de la entrega del instrumento de ratificación. No sé, y aquí probablemente en el ámbito ya más bien de Naciones Unidas, si se quiere, puede que haya existido, no lo sé, algún tipo de convención global en la cual hayan sido de manera conjunta los estados los que hayan concurrido al depósito del instrumento de ratificación. Ahora, en general, sucede que como las velocidades, si se quiere, respecto a la ratificación de los acuerdos difiere de estado a estado, no siempre hay una concurrencia, digamos, de manera coetánea para llevar el texto a esa ratificación, y por lo tanto muchas veces a medida que los estados van ratificando, estoy pensando en un instrumento en el ámbito, en los instrumentos medioambientales, por ejemplo, en ese tipo de instrumentos que requieren un número mínimo de instrumentos de ratificación y luego cada estado va ratificando, lo va entregando, lo va haciendo efectivo de manera individual una vez que cumple con este trámite. Que como digo, se hace a través del representante del país frente, ¿no es cierto?, al encargado máximo del organismo internacional en cuestión. Bueno, Felipe, con esto completamos la etapa de celebración tanto interna como internacional de un tratado internacional. Espero que con esto además a los alumnos les quede más claro lo que yo les enseño la teoría y tú le agregas ahora la parte práctica. Y para que además ellos se den cuenta que lo que uno enseña en clase es lo que se aplica por parte de Cancillería en tratados internacionales que en tu caso específico están relacionados en materia comercial económica, pero que evidentemente Chile celebra tratados en distintos ámbitos y los procedimientos son más o menos los mismos en cuanto a las etapas. Así es que te agradezco muchísimo el haber conversado sobre este tema. Queda abierto ahí, hay un gran temazo que son los mecanismos de solución de controversia, así que voy a buscar algún colega tuyo que me ayude en alguna otra entrevista. Y que en el ámbito comercial tienen un rasgos que son muy particulares dentro del derecho internacional y que yo creo que vale la pena también conversar de ellos en algún momento con algún experto en esos temas que hay muchos. Así que ya me contarás tú por interno a quién puedo molestar. Muy bien. Gracias, Felipe. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad, Paulina, y mucha suerte a todos los alumnos. Gracias. Adiós. Adiós.